Ok, voy a tratar de compartir la pantalla. Le pido disculpas a todos. Un abrazo grande. Gracias por participar, por venir. Me estoy enterando apenas de cómo funcionaba el streaming. Me estoy enterando justo en el momento de empezar que tengo que compartir, que tengo que hacer todo esto yo solo acá. Era por Zoom. Nadie nos explicó antes de eso. Pero de todas formas, estamos aquí presentes. Y lo importante es que vamos a hacer una charla muy buena hoy sobre lo que tiene que ver con trading. Voy a tratar de explicarles una estrategia de trading el día de hoy y voy a tratar de también comentarles un poquito sobre la importancia de la gestión de riesgo y vamos a revisar algunas operaciones para que ustedes vean cómo funciona todo este proceso de trading y de inversiones en criptomonedas. Si me están escuchando, por favor, me pueden hablar por el chat. Creo que hay un chat, pero no sé si el chat está... Sí te estamos escuchando. Ok, gracias. ¿Y dónde está el chat? ¿Dónde puedo yo interactuar con los participantes? En la parte de abajo, ahí en el chat van a Está. empezar a aparecer. Ok, ok. Zoom normal. Ok, perfecto. Perfecto, ok. Listo, muchachos, bienvenidos. Bueno, tengo aquí la aplicación de TradingView, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos los que me siguen por YouTube han visto esta gráfica antes, pero los que son nuevos o los que están empezando con el mundo del trading, quizás esta gráfica les parezca un poco compleja, ¿no? Diferente de lo que están acostumbrados de pronto a revisar cuando hablan de una criptomoneda, que te pueden hablar de Bitcoin o te pueden hablar de Ethereum o alguna otra criptomoneda en particular. Y vas a ver precisamente que las monedas, los precios, te los dan con un bit y un as, con un precio de compra, un precio de venta. Pero cuando empiezas a ver una gráfica como esta, las cosas cambian un poco en la perspectiva. Entonces, yo lo que quiero que miremos o empecemos es por entender la gráfica, ¿de acuerdo? Y después vamos a empezar a buscar las fórmulas que se dan en el trading para poder generar dinero con la lectura de estas mismas gráficas, ¿de acuerdo? Y leer las gráficas es la parte que busca un trader, al menos técnico, y leer los indicadores técnicos también es otra de las partes importantes que buscamos al momento de intentar operar. Un segundito, yo sigo sin encontrar el chat. Veo los attendants. Ahí está el chat. Ok, aquí está. Perfecto. Ok, si tiene alguna pregunta, aquí veo la cuestión de las preguntas y respuestas. Ok, aquí tengo el chat, perfecto. Ok, aquí están las personas, ya están escuchando perfecto. Aquí tenemos a Brian, a Ival, a Vidal. Ok, aquí tenemos todas las personas ya entrando al chat. Para empezar a entender la gráfica, lo que primero que vamos a ver es buscar cuál tipo de gráfica estamos viendo. Y en ese sentido hay varios tipos de gráfica y ustedes lo van a encontrar en esta parte. Nosotros estamos utilizando una herramienta gratuita. Pueden encontrarla en tradingview.com. Aquí la pueden ver aquí arriba en pantalla, tradingview.com. Y si quieren pueden ir y ir siguiendo un poco a poco lo que vamos a hacer el día de hoy. Pero la gráfica, ustedes van a encontrar que tiene estas velitas que llamamos nosotros, el sistema Candlestick, inventado por un sistema japonés. Y esta es la forma en la que la mayoría de las personas están leyendo en este momento las gráficas, con estas Candlestick. Los colores son relativamente para cada trader. Los colores puedes cambiarlos, no tiene ninguna importancia si es rojo o verde, pero lo que sí es importante es lo que pasa en estas velas o Candlestick. Ahora, si tú quieres cambiar estas velas, en la parte de arriba de la herramienta gratuita de tradingview.com te va a permitir cambiarlas a barras, a velas huecas, a Heikin Ashi, línea, área, entre otros. Estos diferentes tipos de fórmulas van a tener sus formas diferentes de leerse. Por ejemplo, en la línea, dependiendo de la temporalidad, va a marcar un punto en el cierre, si está al cierre, y va a generar una línea. Pero si nosotros tenemos las velas Candlestick, que es las que vamos a utilizar el día de hoy, vamos a tener otra manera de leer la temporalidad. Y esta temporalidad es importante porque si ustedes ven aquí arriba, hay un cuadro de temporalidad. Y esta temporalidad nos va a decir el tiempo en el que estamos leyendo esta gráfica.
como yo hoy voy a hablarles de criptomonedas, o nos enfocamos un poco en esta clase de trading en criptomonedas, quiero que entendamos cuáles son estas criptomonedas para poder nosotros hacer el análisis con esta herramienta. Para nosotros poder acceder a esta herramienta, voy a tratar de, no sé si se pueda ver esas notificaciones, si les entran o no a ustedes. Vamos a quitarlas para que no nos... Ok, perfecto. Para nosotros poder ingresar alguna de las criptomonedas que nosotros vamos a utilizar, vamos a hacer lo siguiente. Podemos escribir con el teclado directamente en la gráfica, por ejemplo, Ethereum, podemos poner ETH e inmediatamente se nos abre una búsqueda de símbolos y vemos USDT, que tiene que ver la moneda contraria al par que vamos a operar. En este caso, USDT es una stablecoin. Mi clase de hoy no va a ser explicar qué son las criptomonedas o cómo funcionan las criptomonedas. Mi clase es de trading con criptomonedas, por lo que no podemos irnos a estos temas porque perderíamos mucho tiempo. Pero es una stablecoin y Ethereum contra la stablecoin nos va a dar el precio de Ethereum en este momento. Entonces, si nosotros hacemos clic, nos va a llevar a la gráfica de Ethereum contra dólar Tether, que es la stablecoin de Tether. Y en este momento nosotros vamos a ver que el precio de Ethereum está acá, $2.359, ¿de acuerdo? Y nosotros podemos ver también que tenemos otra información. Tenemos también unas barras abajo que es el volumen. Y todo eso lo vamos a ir explicando a medida que hacemos en este workshop. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Porque también vamos a ir a la plataforma donde vamos a operar y cómo podríamos poner en práctica lo que aprendamos el día de hoy. Estas líneas que ustedes ven aquí, yo las voy a remover porque las vamos a poner después, pero esas líneas no son parte de la gráfica y estas líneas tampoco son parte de la gráfica como tal. La gráfica va a venir de esta forma. Ahora, inclusive el volumen, podríamos removerlo, aunque no lo voy a hacer porque el volumen en algunas gráficas ni siquiera va a estar puesto y tienes tú que agregarlo. Después lo vamos a revisar cómo se agrega ese volumen, pero vamos a quedarnos con las candlestick porque hay una clase importante para que entendamos qué está pasando. Si ustedes ven acá, en la temporalidad de la gráfica yo tengo puesto días. Eso es lo que ustedes ven en la D, significa un día. Entonces, cada vela representa un día. Eso es lo que quiere decir esto. Si yo cambio esto a 4 horas, cada vela representa 4 horas en tiempo. Ahora, estas velas están dándome una información adicional. Me están diciendo qué pasó en esa hora o en ese día o en esas 4 horas. Y eso es lo que lo podemos revisar en este momento. Por ejemplo, en esta vela que ven aquí, que se formaron dos picos con un pequeño cuerpo, y esta vela que están aquí, que tiene un cuerpo grande con dos alas pequeñitas al lado, nos están diciendo algo. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Que en un día, por ejemplo, en el caso de esta, en un día, el precio de apertura fue este que está aquí. Y ustedes pueden ver aquí arriba hay una información que dice OHLC. Open, High, Low, Close. Apertura, alto, bajo, cierre. ¿De acuerdo? Y si yo me pongo encima de cada vela, me va a dar esa información. Me va a decir, el Open, por ejemplo, de esta vela fue 2243. El máximo de esta vela fue 2260. El mínimo de esta vela fue 1865,54 y el cierre de la vela fue en 1885. Entonces, ¿qué pasa? Por eso la vela se formó de esta manera. Porque este pico que ustedes ven aquí es el máximo, este pico que ustedes ven aquí es el mínimo. Esto que ustedes ven aquí es la apertura y esto que ustedes ven aquí es el cierre. Como aquí la apertura fue mayor al cierre, la vela se torna roja en mi gráfica. Si la vela abre en un punto menor al cierre, la vela se va a volver verde. Y esto conocemos como una vela bajista, porque obviamente el precio de apertura fue mayor al precio de cierre, y esta es una vela alcista, porque el precio de apertura fue mayor al precio de apertura. El precio de cierre fue mayor al precio de apertura. El precio de cierre, precio de apertura. Precio de apertura, precio de cierre. Y eso hace que una vela sea alcista o bajista. ¿De acuerdo? Si tienen preguntas, las pueden ir haciendo. Yo sé que estamos empezando en lo básico, pero es bueno a veces repasar un poco. No sé, entre los que están atendiendo este workshop, tenemos personas que quizás tengan un poco más avanzados y obviamente que van a haber personas un poco más nuevas, ¿no?
Pero si les está gustando esta información y si les está pareciendo que podemos seguir en este camino, lo vamos a seguir haciendo siempre y cuando podamos llegar a la parte de la apertura y operaciones en vivo. Ahora, sabiendo cómo funcionan las candlesticks y sabiendo cómo funciona el sistema de velas, nosotros entonces ahora podemos buscar información en diferentes periodos de tiempo. Porque ustedes ven aquí en este momento, la vela que está, la última vela, es la vela que aún no cierra. Y aquí, si ustedes ven en la parte de abajo del precio, nos da otra información adicional, que es el tiempo que le falta a esta vela para el cierre. En este caso, como una vela de días, le hace falta 3 horas con 46 minutos para el cierre de esta vela. ¿De acuerdo? Si yo me voy a 4 horas, vemos que la vela de 4 horas acaba de cerrar y la nueva que abrió le faltan 3 horas con 46 minutos. Es decir, cerró hace unos 14 minutos esta vela. Y nos dio una información. Esta información que nos dio es que el precio de apertura, que fue este que estaba aquí, en 2.341, terminó siendo después mayor en esta zona, por lo que se hizo una vela verde, que es alcista. Y en esta fue roja porque el precio fue al revés. El precio, el tiempo que falta en las velas es importante para nosotros tomar decisiones porque un cierre de una vela por encima de un nivel o un cierre por encima de un nivel bajista puede determinar alguna entrada en el mercado, teniendo en cuenta algunos sistemas de rupturas, por ejemplo, rupturas de rango o rupturas de soportes y resistencia. Entonces es importante saber el tiempo que le falta a las velas cuando queremos hacer operaciones de intradía rápidas en la que estamos esperando ciertas rupturas o confirmaciones. También se puede utilizar para swing estas rupturas o confirmaciones. Por eso es importante entender cuánto tiempo le falta a una vela. Otra cosa importantísima en cuanto a las velas es entender el volumen. Porque el volumen, ¿qué es lo que nos dice el volumen? El volumen nos dice es cuánta gente participó, supongámoslo desde este punto de vista, dentro de ese periodo de tiempo. Cuánto dinero se movió dentro de ese periodo de tiempo. Entonces, una vela con mayor volumen que otra indica un cambio de tendencia y puede significar un buen momento de apertura. Por ejemplo, en el caso de estas velas que venían cayendo, el volumen se mantenía bajo. Ya habíamos visto un volumen alto en esta vela que se había formado aquí en esta zona, y el volumen disminuyó cuando las velas empezaron a cambiar la tendencia, por lo que en la teoría de volúmenes se diría que este cambio de tendencia con un volumen bajo, esto indica que el movimiento no está teniendo participantes, es decir, los participantes no están viendo o no están montándose en esa caída del precio. No están tradeando, están quietos, no están vendiendo, no están soltándolo como los que están, algunas personas están vendiendo, pero no el fuerte del mercado. Luego vemos un incremento en el precio fuerte con un incremento en el volumen fuerte. Los participantes aumentaron sus posiciones, entraron más al mercado clásico que el doble o un poco más del doble de la vela anterior, lo que indica que el mercado sintió una buena sensación hacia el movimiento que se estaba dando. El mercado reaccionó positivamente o negativamente, en algunos casos puede pasar lo mismo, pero lo que les quiero comentar es que aquí se ve que hay una reacción y esa reacción la vemos los traders, porque cuando hay más traders entrando y el precio está yéndose a favor de una dirección, entonces creemos o entendemos que ese puede ser un buen momento de compra. Y, por ejemplo, si ustedes ven en la siguiente vela, pudo haber sido un buen punto de compra porque el precio en este momento ha aumentado casi un 20% desde que ocurría ese cambio en el volumen. Solo para entender un poco cómo funcionan los volúmenes y las velas sin entrar todavía en los análisis técnicos más avanzados. Si hay alguna pregunta, la pueden ir haciendo. Ok. Un segundito, yo estoy leyendo el chat, pero no sé si estoy leyendo también las preguntas. Creo que hay preguntas. Ok, sí hay preguntas. Bueno. ¿Qué es lo que le da valor a las criptomonedas? Nos pregunta Vidal Aguilar Diego Jesús. El valor se lo damos nosotros, porque todo en la vida nosotros le damos un valor. Ahora, hay unas cosas que tienen un valor intrínseco. Esa es la diferencia con la pregunta que me estás haciendo. Pero el dinero como tal es la confianza entre una persona y otra. Si ustedes han analizado lo que ha pasado con el dinero fiat en los últimos años, han visto que ha perdido un poco de esa confianza porque lo imprime indiscriminadamente, entonces pierde valor. Cuando hay una impresión indiscriminada de dinero,
creas o sucede que genera esa caída, digamos, en la confianza. Pero más allá de eso, si tú y yo creemos que una hoja de un árbol tiene valor, entonces tiene valor. Y no hay necesidad de entender sí o no. Ahora, algo que tiene más valor es algo que tiene escasez. Por eso, por ejemplo, el oro es algo que ha conseguido ese estatus de refugio, de valor, porque es escaso. Y la escasez hace que si tú y yo creemos que algo tiene valor y es escaso, vaya a mantenerse con un buen soporte de ese valor. Bitcoin tiene solamente 21 millones, por eso es que se considera algo que puede tener mucho valor si nosotros lo consideramos que lo tiene. Ahora, Bitcoin no solo se hay que considerar lo que lo tiene, porque ahí llega a otra opción. ¿Cómo usamos ese dinero? Y, por ejemplo, el dinero fiat tiene unas agravantes de uso y unas dificultades de uso terribles que utilizamos intermediarios, es decir, terceros, que son los bancos, para poder moverlo de un lugar a otro. Para poder comprar en los almacenes sin necesidad de llevar tanto dinero, utilizamos un tercero, lo cual me parece absurdo porque estamos regalándole dinero a otras personas que están simplemente manejando ese dinero que es obsoleto. En cambio, un dinero digital que se pueda llevar digitalmente no requiere que nadie te lo guarde y que lo puedas gastar de un lugar a otro, entonces le da un valor agregado a ese dinero, porque ese dinero va a ser mucho más viable que el fiat en el tiempo. Pero no me quiero desviar, así que esa es una respuesta rápida. ¿Qué wallet recomiendas? Recomiendo, si es para wallet, utilizo Exodus, un poco cara, pero es muy segura. Yo utilizo también la Nanos Layers, que son frías. ¿Dónde viste en cuánto tiempo cierra una vela? ¿En cuánto tiempo cierra una vela? Lo vas a encontrar en esta zona. Si ves aquí esta parte, este cuadrito rojo que está aquí, no sé cómo lo ven ustedes ahora mismo, pero el cuadrito que te da el precio, en la parte de abajo de ese cuadrito que te da el precio, te da el tiempo que le falta. Ahora, en las opciones de configuración, debe ser aquí de pronto en apariencia. Yo esto no lo he buscado yo mismo, pero debe haber algún punto que nos pueda decir si aparece o no. Yo se las voy a buscar y las pongo por Twitter, pero exactamente en TradingView aparece aquí. Ahora, dependiendo de la aplicación que tú uses, vas a poder ver cuánto le falta una vela o no. Así que tienes que tener eso en cuenta y tienes que buscar la opción en la herramienta que tú usas. Pero en la herramienta que les estoy diciendo que es gratis, la van a encontrar en esta zona, ¿de acuerdo? Aquí debajo del precio. Y vamos a poner que Answer Live, Answer Live, Answer Live. Y ¿cuál es la otra? En trading de criptomonedas, ¿cuándo utilizamos las velas? ¿A cuántas horas es recomendable y más fiable hacer esos análisis y cuáles no? Muy buena pregunta, Franklin Castillo. Antes de pasar de las velas. Y es que las temporalidades van a determinar dos cosas. Una, el sentimiento inmediato, el sentimiento a corto plazo, el sentimiento a largo plazo, el sentimiento general, el sentimiento del activo total. Entonces, no es lo mismo, obviamente, que yo ponga semanas para ver qué ha pasado entre Ethereum y el dólar. Y vamos a ver un claro movimiento del precio de Ethereum desde los 1500 hasta los $80. Aquí en marzo también llegó hasta casi $80. Y desde $80 podemos ver que hizo un 4.700, 4.800%, casi 5.000%. Ha sido una excelente run del Ethereum aquí en esta gráfica, ¿verdad? Y podemos ver los movimientos alcistas. Ahora, esta gráfica en semanas nos puede mostrar que el precio ha conseguido cambiar, revertir una tendencia bajista, ha logrado romper un máximo histórico y en este momento está teniendo un soporte en esa zona. O sea, lo podemos ver ahí. Y podemos determinar que el precio viene con un movimiento fuerte al alza. A pesar de estas caídas que se ven acá, podemos seguir viendo el movimiento al alza. Ahora, algo que quiero decir antes de continuar con lo de las temporalidades es que muchas veces vas a encontrar que tienen logarítmico. Eso de logarítmico simplemente ayuda a ver la gráfica un poco mejor. Y por eso es que se la voy a cambiar para que veamos la gráfica real. La tenía en logarítmico, no cambia las velas en lo absoluto, pero en la figura de la gráfica es mejor que quiten el logarítmico. Usen logarítmico solamente si quieren ver algo o entienden esto más avanzado. No lo recomiendo en este momento. Dejémoslo sin logaritmo. Pero esta es la verdadera vela gráfica. Entonces vemos, les decía, rompíamos la parte alta y vemos nosotros en esta zona como el precio empieza a mostrarnos que hay una tendencia alcista, ha tenido unas correcciones
y empieza a buscar soporte. Eso lo puedo saber en semanas, pero yo no puedo saber lo mismo en 30 minutos, porque ¿qué pasa? En 30 minutos yo veo esto. Y a mí en esto me parece que vamos subiendo y que tuvimos una fuerte caída, pero una fuerte caída, en realidad fue una fuerte caída, veamos, 8%, no fueron 20, ni 50, ni 100%. Entonces, ¿qué pasa? Que estoy viendo otro tipo de movimiento, y este tipo de movimiento está dentro de un día. Si ustedes ven aquí abajo, vamos a encontrar no solo las horas, sino los días, ¿de acuerdo? ¿En qué día estamos? Hoy estamos 7 de julio, de 12 a 12. Entonces, yo sé que de esta vela a esta vela es lo que va del día. El 6 fue de esta vela, que marca aquí el 12, ¿de acuerdo? A esta vela. Y esto es lo que está pasando en ese día, y esto es lo que ha pasado en este día. Entonces, estoy viendo dentro del día con 30 minutos. Pero yo puedo irme inclusive más adentro a 5 minutos. Y en 5 minutos voy a tener a 7, si ustedes ven aquí 7, que es el día en el que estoy, y voy a tener que alargarlo para ver cuándo empezó 7. Empezó aquí. Y esto es lo que ha hecho entonces la vela el 7 de julio. Entonces, para determinar cuál es más importante, yo como lo utilizo yo, porque eso también hay que explicarlo, los traders tenemos diferentes maneras de hacer las cosas, pero hay consensos en muchos de los que le estamos explicando hoy. Pero yo lo que veo es que en 4 horas es la más, digamos, neutral, o sea que puedes ver el día, pero también puedes ver la tendencia general, puedes ver mucho, entonces es la que yo más uso y la que quizás la mayoría de los traders miran sus gráficas. Entonces, pasarte en un análisis en ruptura de triángulos de soporte y resistencia en 4 horas puede ser muy bueno. Las medias móviles en 4 horas van a ser excepcionales y mucha gente las va a ver en 4 horas. Así que si me pides una gráfica, se recomendaría 4 horas. Y 4 horas va a ser mucho más confiable en una ruptura que en otras más pequeñas de tiempo, porque las pequeñas de tiempo son menos confiables. Pero hay una cosa importante que sepan, y es que si tú estás en 5 minutos, por ponerte un ejemplo, y tú vienes viendo, y esto que voy a mostrar ahora es un poco más avanzado para los nuevos, porque yo sé que hay gente que sabe, pero hay gente que todavía está aprendiendo. Pero supongamos que yo estaba en 5 minutos pintando este triángulo, ¿de acuerdo? Y se da este cambio del volumen, lo que hablaba del volumen que les dije yo, porque el volumen también cambia, porque vamos a ver el volumen que hay dentro de una vela de 5 minutos. Entonces, ¿cuántos participantes habían en 5 minutos aquí, 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 aquí? Y de pronto vemos que los participantes que entran en esta vela aumentan significativamente y hay una ruptura de una resistencia. Entonces, en ese sentido, yo hubiese tomado una posición aquí. Pero como estamos en 5 minutos, yo no voy a buscar 30 ni 40%, porque en 5 minutos estoy viendo movimientos cortos, pequeños del día. Entonces, se utilizan estas temporalidades para buscar movimientos más cortos. Por ejemplo, el caso de este movimiento dio un 3.36%. Yo tengo un sistema que es automatizado, pero no voy a hablar del sistema ahora, pero lo que les quiero decir es que, y no sé si hay personas aquí en el chat que vengan de mi sistema personalizado de intradía, pero sabrán que buscamos el 1, 2% en rupturas en 5 minutos, en 15 minutos. 1 o 2% máximo, inclusive 0.5% a veces. Muy poquito el porcentaje y puedes entonces buscar un poquito más de riesgo en la exposición, que ya vamos a llegar ahí porque esa es otra parte que quisiera tocar el día de hoy, para buscar lo del riesgo-beneficio que les conté. Así que esa es la explicación de las de 5 minutos con respecto a las de 4 minutos, que podríamos buscar movimientos más cortos en 5 minutos. A medida que acortes el tiempo, vas a buscar movimientos más pequeños. Y a ver, la alargues, pues vas a buscar más grandes. ¿Cuál es la línea de información recomendable? Línea de información recomendable. Ahora vamos a hablar sobre las líneas y sobre las resistencias, soporte, porque quizás no entendí muy bien tu pregunta, pero sigamos. Entonces, como ya sabemos lo de las velas y sabemos las temporalidades y cuál es la diferencia entre una temporalidad y otra, podemos avanzar a un análisis un poquito más avanzado y vamos a pasar a un gráfico de 1 hora. Hay algunos indicadores muy importantes. El de volumen para mí es el más importante de todos y las personas que aprenden a entender lo que les acabo de decir con respecto a lo de los participantes y las rupturas van a tener muchos buenos beneficios en el mercado, masterizando solamente el volumen. Así que les recomiendo seguir investigando y profundizando el volumen y las rupturas. Ahí vas a encontrar una gran ventaja en el mercado. Ahora, después del volumen vamos a encontrar formaciones chartistas,
que es todo un arte que alguno te dirá por qué la pusiste aquí o por qué la pusiste allá. Esto depende de cada uno de nosotros. Pero estas formaciones chartistas y los soportes y resistencias son vitales para el trader. Por ejemplo, una línea de tendencia se debería pintar o se debería dibujar dependiendo de si es alcista o bajista. Por ejemplo, si la tendencia, si el precio viene subiendo y estamos viendo que los picos que está haciendo, picos bajos cada vez más altos, podemos trazar una línea sobre esos picos cada vez más altos y si se dan cuenta se puede generar una línea recta. Esta vez estamos viendo que estos picos que se están generando bajos cada vez más altos, ¿qué quiere decir? Que son picos bajos, pero cada vez estos picos bajos son más altos que el anterior y el pico alto bajo es más alto que el anterior, podemos dibujar una línea de tendencia. Entonces, la teoría de tendencias nos dice que si el precio llegase a buscar nuevamente la parte baja, es decir, la línea de tendencia, entonces aquí podría ser un buen punto de compra para el activo. ¿De acuerdo? Pero esto mismo pasa, ¿de acuerdo? Si los máximos son cada vez más bajos. Entonces, si yo puedo poner en los máximos cada vez más bajos una línea recta, si ustedes ven aquí en este ejemplo, tuvimos algunas cosas curiosas y ya se las voy a explicar. Pero en teoría es que cada vez que tocaba la línea, rebotaba y hacía los picos altos cada vez más bajos. Aquí vemos lo que se llama una falsa ruptura. Pero después vamos a hablar de eso. Y nuevamente vemos una ruptura en esta zona de ese mismo movimiento que después se convierte en soporte y actúa como una línea de resistencia, es decir, de soporte. 1, 2, 3, pica, sigue inclusive funcionando porque aquí vemos que la línea pica, pica y empieza el nuevo movimiento. Eso lo que ustedes ven ahí son movimientos que los otros traders están viendo. Por ejemplo, los traders que empezaron a ver esta línea de tendencia al principio podían haber vendido en esta zona. Cuando el precio tocó 1, 2, 3 veces, dibujan la línea, la largan y el próximo movimiento que vean que el precio toque y empiece a mostrar debilidad con algo de volumen en el movimiento a favor de esa tendencia. Cuando digo movimiento a favor de esa tendencia me refiero a que cuando el precio hay una vela fuerte, digamos roja, que es bajista en este caso, y hay un incremento, digamos, del volumen, y el volumen está en esa vela roja, quiere decir que muchos participantes decidieron que era momento de vender, porque la vela terminó con fuerza bajista y había muchos más participantes que antes. Entonces, es una buena señal de que si está tocando una soporte o una resistencia, en este caso resistencia, el precio, y se da ese movimiento con volumen, podría ser un buen momento para vender el activo. Y si lo hubiesen hecho, en ese momento el activo hubiese dado hasta el punto mínimo unos 30%. Pero supongamos que cogiste el movimiento hasta que tocó nuevamente o trató de romper, digamos, cogiste un 10% de ese movimiento. Lo que estoy diciendo es que el dibujo de estas líneas nos van a determinar dos cosas, que nos van a determinar puntos de entrada y puntos de salida. Pero además de eso, nos van a determinar una cantidad de información adicional, porque cuando el precio logra romper una soporte o una resistencia, la teoría nos dice que ese soporte o esa resistencia se vuelven resistencia y soporte nuevamente, a lo contrario. Les explico. Si nosotros tenemos ahora una resistencia en este punto y el precio, déjenme yo borro esto para que lo puedan ver mejor. Supongan que el precio viene y rompe esta línea de tendencia. El precio cae aquí en esta zona. Cuando el precio vuelva a subir, esta línea de tendencia ya va a actuar no como un soporte en el que rebotaba hacia arriba, sino como una resistencia en la que puede rebotar hacia abajo. Y aquí entonces también podrías tomar alguna decisión de venta si ves algo de volumen con fuerza y confirmación de ese cambio o esa pullback a esa zona. Se le conoce pullback a este movimiento, ya sea alcista o bajista. El pullback es que regrese el precio y rebote en la zona que rompió. Pero toda la teoría de líneas nos va a decir que una resistencia o un soporte, cuando se rompa, se va a convertir, si era resistencia en soporte, y si era soporte en resistencia. En este caso era un soporte que se convirtió en resistencia y el precio cayó. En el ejemplo que estoy poniéndoles con las líneas amarillas. Entonces, estas líneas de tendencia junto con las velas candelísticas y el volumen, vas a encontrar
bastante información que puedes utilizar para hacer trading. Al final de toda esta explicación les voy a dar una pequeña estrategia para que pongamos todo esto en práctica, ¿de acuerdo? Pero esta es la parte de la teoría, cómo funciona. Ahora hay otro punto importantísimo y es el soporte y las resistencias. Y el soporte y la resistencia lo vamos a ver ahora para crear los rangos, que son muy, muy importantes. Por ejemplo, aquí tenemos una línea de tendencia y aquí tenemos, vamos a poder colocar un rango aquí en esta zona. Supongamos, o bueno, veamos, en este momento estamos en 5 minutos. El precio en esta zona se mantuvo dentro de este rango, en el que había una resistencia clara en los 2340, el precio rebotaba, se acercaba, rebotaba, se acercaba, rebotaba, se acercó, nuevamente tocó, rebotó. O sea que el precio no podía romper ese punto, el de los 2340. Ahora, al mismo tiempo se había generado un soporte. Ese soporte estaba haciendo que el precio no podía caer de los 2280. Cada vez que tocaba ese precio ahí, compraban, tocaba, compraban, tocaba, compraban, tocaron, inclusive tratando de romperlo y aún así compraron. Y entonces se creó algo que llamamos rango. Este rango es muy, muy importante y muy necesario también para las personas que están aprendiendo a entender esto, que es una de las figuras más importantes que hay. Pero no necesariamente tiene que haber un rango. Por ejemplo, podríamos no tener esta vela y esta otra seguirá funcionando igual y viceversa. Pero si tenemos las dos velas, perdón, las dos líneas, vamos a tener un rango. Y ese rango es bueno porque las rupturas de los rangos suelen ser muy, muy fiables para operarlas. En este caso, por ejemplo, es una gráfica de 5 minutos, por lo que no es tan grande el movimiento, pero si ustedes ven la ruptura del rango, determinó un nuevo movimiento alcista que llevó el precio hasta el punto más alto, fueron un 1.5%. Estas rupturas en 5 minutos de rango son las que, por ejemplo, yo opero en mi estrategia intradía. Pero yo, como ustedes saben, también opero swing, hago operaciones mucho más a largo plazo y ya lo vamos a ver ahorita en trading, donde nosotros vamos a operar. Así que estos rangos van a funcionar igual que las líneas de tendencia que dibujamos anteriormente. Si el precio rompe, una vez el precio vuelve a caer a esta zona, ¿qué va a pasar? La teoría nos dice que si el precio devuelve a una parte que era resistencia, ahora se vuelve... ¿Cómo se vuelve? A ver quién me responde. Vamos a ser un poquito más didáctico aquí para saber si están despiertos. Es correcto. La resistencia se nos convierte en un soporte. Y entonces, si nosotros tenemos esta teoría clara y definida, podríamos empezar a buscar oportunidades de recompra o comprar algo en esta zona para buscar un siguiente movimiento. Y, por ejemplo, si compraste cerca aquí al soporte, el precio llega a estar inclusive hasta más 1.40% de ganancia desde ese punto de soporte. Ahora, no estoy diciendo en este ejemplo que vayamos a operar estos soportes y resistencias ya porque aquí funcionan. No, esto te combina, esta información se combina con con otros ciertos puntos claves, no solo indicadores, sino también fundamentales. Y también la temporalidad. En este caso estamos en 5 minutos, por lo que una persona en 5 minutos puede hacer esto para buscar pequeños porcentajes, pero no puede buscar 20% con que simplemente rebotó en un soporte o una resistencia en un gráfico de 5 minutos. No lo vas a conseguir porque no tienes el rango. De hecho, en mi teoría, y esta ya es una estrategia, y la voy a explicar, yo mido cuánto tiene el rango, eso es lo que hago yo en mi estrategia, y busco a veces lo que da el rango o la mitad del rango y después la otra mitad en 2 puntos de toma de ganancia. Por ejemplo, si aquí hay 2.5%, entonces mi toma de ganancia estaría en 2.5%. Entonces, si ustedes ven aquí, a la ruptura, dio más de un 2.5% después de que rompe el rango. El problema con esta ruptura es que en mi sistema quizás no la hubiésemos operado y se los cuento simplemente porque el tamaño de esta vela había ya consumido bastante de esos 2.5%. Entonces ya nos había quitado bastante porque nosotros necesitamos que haya una vela de confirmación, una vela que cierre por fuera de la línea de rango para poder buscar una operación. En la teoría de los rangos y de los soportes y las resistencias, vamos a tener que nosotros dibujamos las líneas en los picos más altos. Por ejemplo, las resistencias son picos más altos que se repiten y trazas una línea recta. Los soportes van a ser picos bajos
que entre ellos se repiten y puedes trazar una línea recta generando un soporte. Este soporte puede dibujar bastantes. Por ejemplo, aquí estoy viendo otra resistencia que se ha creado en esta zona y ya se va a crear una resistencia. Entonces, este soporte podría llevar hasta esta resistencia y aquí en esta resistencia podría que el precio volviera a caer. Entonces, ya nos va diciendo cuáles son los puntos claves de soporte y resistencia. Entonces, nosotros vendemos en resistencias y compramos en soporte, ¿se entiende? Eso es una de las teorías, obviamente que es más complejo que simplemente comprar y vender resistencias. Aunque no lo es tanto, y explico, porque mucha gente se confunde y piensa que el trading es muy complicado, pero en realidad el trading, entre más sencillo tú lo hagas, más, creo yo, puede ser exitoso. Por eso es que ustedes ven en mis gráficas no hay casi indicadores, tengo el volumen y tengo dos medias móviles. Dibujo líneas porque las líneas me parecen a mí muy importantes para entender los precios claves, los puntos de toma de ganancia y los puntos de entrada y salida del mercado. Y en este caso estamos viendo cuáles son las probabilidades, las posibilidades que tenemos con esas líneas, ¿no? Pero, por ejemplo, si el precio llegase en este momento en Ethereum a los 2.645 en esta zona, vemos que hubo una resistencia fuerte. Un punto no pudo, otro punto no pudo. Estas resistencias ya a mí me marcan que este va a ser un punto importante y que aquí podríamos nosotros empezar a tomar algo de ganancia en una posición que posiblemente traigamos de algún soporte, ¿no? O de alguna ruptura que cualquiera sea el caso. Pongamos un ejemplo, este soporte tan importante que había aquí en este pico bajo. Vean cómo yo pongo aquí el soporte en este pico bajo, que había otro pico en esta zona también donde hubo fuerte soporte. Y si ustedes ven, este soporte es el mismo donde el precio de Ethereum llegó en la corrección y ahí fue en los 2100, 2200 donde empezaron las compras. ¿Pero por qué? Porque ellos están viendo que hubo un fuerte soporte aquí, que hubo un fuerte soporte acá, que hubo fuerte soporte, es una zona de soporte. Y eso nos te indica un buen punto de compra. Y tú puedes simplemente buscar soportes para comprar. Pero es que comprar no va necesariamente ligado con la estrategia, sino con la exposición de mercado. Y eso es lo que vamos al final a tocar, que es la exposición de mercado. ¿Cuánta exposición tengo que poner en una operación? ¿Y cómo me salgo de esa operación que no me fue bien? ¿Y cómo potencio una operación que sí me fue bien? Y es ahí la clave de todo. Y es ahí donde si tú te vuelves bueno en eso, es cuando empiezas a ser rentable en el trading. Porque toda esta teoría que ustedes están viendo aquí, la puedes aprender en un mes máximo, en menos de un mes, una semana si quieres. Esto no es ciencia ficción, ¿cómo es? Esto no es matemática pura ni esto es rocket science, como dicen en inglés. En realidad es bastante fácil el tema de las teorías. Yo estoy aquí yendo un poco rápido, nada más tenemos una hora. Obviamente que yo tengo cursos mucho más avanzados con todos estos temas en mi canal de YouTube, que puedes ver, son gratuitos todos esos cursos y te pueden ayudar con todo esto. Pero como les digo, funciona y con solamente entender esto puedes hacerlo mucho más fácil. Ahora, viendo los soportes y las resistencias, viendo cómo funcionan estos, nosotros podemos ir a otros indicadores un poco más complejos. Yo no voy a entrar en RSIs, MACDs, en los osciladores hoy porque no nos da la clase, muchachos. Pero quiero mostrarles un par que son fundamentales en mi operativa y creo que les va a ayudar mucho a mejorar o a empezar su operativa, porque muchos de ustedes quizás van a empezar apenas. Moving Average. La Moving Average o media móvil, que también se conoce como media móvil, que es en español, Moving Average, pueden colocarla en la gráfica para muchas estrategias. Hoy vamos a ver las dos más utilizadas en el mundo del trading, que es la media móvil de 50 y la media móvil de 200. Hay una media móvil de 100 también que muchas personas ponen, y después está la de 21 y la de 9, que aquí se puso la de 9, para seguir cambios de tendencia más cortos. Yo, si estuviera buscando algo más intradía, en temporalidades cortas, quizás me iría a 21.9 en las medias móviles, porque voy a tener un movimiento más rápido. Pero como yo lo voy a hacer para un análisis más profundo hacia dónde creo que puede ir el mercado, la tendencia del mercado general, vamos a colocar 200 en esta zona. Ahora, estas son las configuraciones. Si ustedes ven, yo me fui aquí a esta zona de indicadores, busqué media móvil y di clic en media móvil. Así se agregan las medias móviles en TradingView. Y cuando tengas la media móvil, puedes darle clic, doble clic, y te va a aparecer la configuración de la media móvil.
Y ahí es donde vas a cambiar a 200 y la otra vamos a cambiarla a 50. Ahora yo quiero ponerle unos colores un poco más visibles para ustedes, por lo que me voy a ir a estilo y ya les voy a explicar qué quiere decir cierre y fuente. Estilo, por ejemplo, lo vamos a colocar en, esta es la 200, me gusta ponerla en azul. Y voy a poner un poquito más gruesa la línea para que la puedan ver. Y aquí el cierre, vamos a dejarlo al cierre. Ahora tú puedes cambiar esto a muchísimas cosas. De hecho, cuando yo empecé a hacer trading hace 13, 14 años, no había ni la mitad de todo lo que ponen hoy en día esto. Pero esto que ustedes ven aquí son parte de un sistema de intradía que yo tengo. Así que no miren esta parte, miren nada más los abierto, alto, bajo, cierre, ¿de acuerdo? Esto abierto, alto, bajo, cierre. ¿Recuerdan lo que yo les dije de la vela? Open, close, high and low. Tú puedes decirle a la media móvil que calcule los puntos desde bajo del abierto, desde la apertura, del alto, del bajo, del cierre. La mayoría de la gente los calcula del cierre. Yo te voy a explicar qué es lo que hace la media móvil para que entiendas eso. Y la 50 la vamos a dejar en amarilla, rápidamente aquí, porque vamos a ir un poquito más rápido. Y la vamos a dejar también al cierre. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Las medias móviles lo que hacen es que toman la cantidad de periodos que hemos puesto, por poner un ejemplo, si hemos puesto 50 periodos, la media móvil de 50 es la amarilla, o 200, la media móvil es la azul. Entonces, si nosotros hemos puesto esos periodos, ¿qué quiere decir esos 200, esos 50? Bueno, lo que está haciendo esto es, está cogiendo los puntos de cierre, porque le dijimos que mirara los de cierre, no los de apertura, no los de high y no los de low. Le dijimos que mirara los de cierre y le dijimos que cogiera los últimos 50 cierres, ¿de acuerdo? Y hiciera un promedio de precio y dibujara un puntico. Y cada vez que se mueve, dibuja un siguiente puntico en la siguiente vela. Y cada puntico representa, o sea, en este momento, el punto en el que está la media móvil está exactamente en el precio 2.222 en 50. Si yo cojo y sumo todos los cierres de aquí hacia atrás en 4 horas y los divido entre 50, me debería dar 2.222. Eso es lo que está haciendo cada puntico. Y esto está mostrándonos es el promedio de 50 periodos en la media simple. Ahora hay medias exponenciales, medias que van cambiando un poquito la fórmula. ¿Para qué nos sirven? Nos va mostrando el promedio del precio, más o menos cuál es el promedio del precio y si está más caro o más barato que el promedio. ¿Cómo así que si está más caro o más barato que el promedio, Dani? Pues muy fácil. Porque si tú ves el precio por encima de las medias móviles, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el precio, el promedio del precio de los últimos 50 días estaba más barato. Y nosotros vemos que el precio empieza a aumentar, se mantiene, se empieza a alejar del promedio. Cuando cae, empieza a sumarse estos y empieza a ponerse por debajo del promedio. Entonces, mientras está subiendo, nosotros podemos decir que el precio cuando está arriba del promedio está en una tendencia alcista. Y cuando está bajo del promedio, empieza una tendencia bajista. ¿Se entiende esto? Entonces, los traders lo utilizamos para ver cambios de tendencia. Por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando el precio cambia de una tendencia a otra en la media móvil. ¿Qué quiere decir eso? Del promedio, claro está. Por ejemplo, veníamos con el precio en el promedio por debajo de la media móvil de 200 y el precio en la media móvil de 200 en este momento acaba de ponerse por encima de la media móvil de 200 en gráficos de 4 horas. Lo que me da a mí una indicación de que podríamos estar ante un cambio en el sentimiento, porque veníamos con el precio por debajo del promedio, o sea, en caída, y ahora estamos nuevamente encontrando un punto en el que el precio se pone por encima de ese promedio. Ahora, cuando dos medias móviles se cruzan, también nos indican que los promedios se están intercambiando y que ahora el promedio de 50, que es más rápido porque tiene 50 periodos, se pone por debajo del promedio de 200, que es más lento, indicando que posiblemente haya cambiado la tendencia y que en algún punto el precio vaya a terminar más abajo. Y eso es lo que buscan estos cruces. Por eso esos cruces, hay gente que opera el cruce, no son tan fiables, no estoy diciendo que operen los cruces, yo estoy dando la teoría de las medias. Pero, por ejemplo, una persona si compra al cruce de esta zona y el precio después hace esto, antes de que se vuelvan a cruzar, pues está ganando, ¿de acuerdo? En el trading todo puede pasar, pero esa es la parte teórica, ¿no? De las medias móviles. ¿Por qué yo uso tanto las medias móviles?
Porque las medias móviles de 200 y de 50 las ven muchísimos traders y son soportes muy buenos. Yo, por ejemplo, me gusta comprar cuando las medias, cuando el precio se acerca a una media y lo cojo como un soporte. ¿Recuerdan la teoría de soporte y resistencia que les dije? Vamos a hacer lo mismo con el precio. Entonces, el precio cada vez que toca la media móvil, comprar sería en teoría, y nos llevaría a buscar el siguiente movimiento alcista. Ahora se retrocedió, pone cerca la media móvil, puede ser otro punto de compra y podríamos haber tomado este movimiento. Cuando el precio rompe la media móvil, podría indicar un cambio de tendencia. Pero también puede pasar lo mismo que pasa con las líneas. Cuando el precio vuelve a tocar la línea de soporte o resistencia, perdón, de medias móviles, se vuelve un soporte o una resistencia. Entonces, si aquí era un soporte, acá se vuelve resistencia y vean cómo el precio fue rechazado 2 veces de la media móvil. Y en este momento está peleando Ethereum contra dólar con la media móvil de 50 en gráficos de días. Y esta es una de las cosas que estamos revisando fuertemente nosotros los traders en este momento. Este es un momento bien crítico para la moneda, porque si logran rechazarlo, podríamos ver otro movimiento como el que vimos acá y acá, y podríamos llevarlo hasta la media móvil de 200, donde estaría el precio en 1900, $2,000. Pero si el precio logra romper, podríamos ver inclusive que pueda llegar hasta los $3,000 rápidamente, que es la siguiente resistencia, teniendo en cuenta lo que les acabo de explicar, de que este pico y este pico mostraron una nueva resistencia en el tiempo. Y así funciona el trading. El trading es general, no solamente se opera para criptomonedas, ¿de acuerdo? Tú puedes utilizar toda esta información para otros activos, acciones, todo funciona de la misma manera. Yo quiero comentarles algo antes de seguir, porque no vamos a seguir con la parte de la gráfica, vamos a explicar otras cosas ahora que van a ser muy importantes. Pero quiero decirles algo con respecto a mí como trader y que soy rentable y que tengo años en el negocio, digamos, con mucha experiencia en varios mercados. Yo baso mis decisiones de compra y venta en un 80% en el análisis fundamental y en un 20% en análisis técnico. Lo que estamos aprendiendo hoy es análisis técnico. Entonces, cuando tú vayas a comprar o a vender un activo, sea cual sea el activo, yo te doy un consejo. Tienes que hacer la tarea, como digo yo, es coger y entender de punta a punta en qué vas a invertir. Saber por qué es bueno invertir, cuáles son los problemas, qué está pasando. Cuando nosotros cogemos una empresa para saber si vamos a invertir o no, tenemos que ver hasta quién le deben, cuándo le dijeron que le iban a pagar, cuál es la caja menor. Es que tenemos que saber todo por una razón, porque vamos a poner nuestro dinero en un lugar, tenemos que entenderlo y tenemos que entenderlo muy bien. Hay fundamentales. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si nosotros sabemos que Pfizer va a sacar la vacuna contra el COVID, entonces decimos, bueno, que quizás Pfizer tenga un buen rally con esto porque van a vender tantas dosis. Entonces, ¿cuáles son los competidores de Pfizer? ¿Quiénes están detrás de las vacunas también? ¿Cuáles son los países que podrían comprarla? ¿Cómo se la pueden comprar? ¿Cuál es el beneficio por cada vacuna? Esto es simplemente un ejemplo. Y lo he puesto por el COVID porque, bueno, creo que todos estamos conscientes de lo que ha pasado con eso. Pero eso te hace ver con más claridad el mercado. Yo les pongo el ejemplo de una empresa que hemos invertido, nosotros, mío, y que invierto mucho. Y esta empresa yo la compré cuando estaba en $4, en 3, $4. Los que me siguen en el canal lo saben. Yo empecé a comprar en 3, $4 porque yo hice la tarea. Y ahora mismo está en $46. Ha llegado a estar hasta en 64. Pero yo la compré en $3 por ahí, $3, 2.50 algunas, pero en promedio tengo como a $4. ¿Por qué yo compré esa empresa cuando estaba en $4? ¿Qué me hizo a mí comprar y empezar a ver estas gráficas desde 14? Aquí están algunas líneas mías antiguas, anteriores. ¿Qué me hizo comprar? Bueno, que habían unos excelentes fundamentales. ¿Por qué? Porque era una empresa joven que estaba vendiendo carros eléctricos. Yo estudio sobre cuál va a ser el futuro de los carros eléctricos. Creo que el futuro de los carros eléctricos ya está aquí y que en el 2030 casi el 50% de los carros en Estados Unidos van a ser eléctricos. Entonces, teniendo en cuenta ese análisis fundamental y viendo que la empresa había recibido subsidio del gobierno y que estaban empezando a vender más del 400% anual en nuevos coches y se estaban incrementando y seguían aumentando 100% en cada trimestre en las ventas. Entonces, una empresa que está haciendo tantas cosas bien, que le está yendo tan bien
y que se dirige a un mercado que va a ser gigantesco en los próximos años, te da una confianza para empezar a invertir. Y después utilizamos obviamente los análisis técnicos. Y si ustedes ven aquí, yo esperaba una ruptura aquí en esta zona, se compró más a la ruptura, esperamos a ver si cuando cae, por ejemplo, nosotros esperamos aquí a la caída, marcamos estas líneas, nuestra última compra fue aquí exactamente en este soporte que habíamos pintado en esta línea en $31. Lo pintamos exactamente en $31 y ahí fue donde compramos. Y veníamos comprando en toda la caída, pero Dani, pero estaba cayendo, ¿por qué compraban? Porque estábamos viendo un buen negocio y estábamos buscando buenos puntos de compra. Y los buenos puntos de compra los conseguíamos con el análisis técnico. Creábamos esta línea, buscábamos los rangos, buscábamos los mejores puntos de compra, revisábamos cuáles eran los puntos anteriores de la gráfica que nos daban resistencias y soportes para buscar esas resistencias y soportes y buscar los movimientos. Esperar a las rupturas, cuando el precio rompe las medias móviles, nos daba confirmación. En este momento inclusive estamos viendo una corrección. Esa corrección tiene que ver con... Aunque hay una pequeña corrección en el tecnológico, pero está mejorando. Y también puede ser con algún fundamental. Ustedes ven aquí, en esta zona, en la parte de acá, TradingView también te da la opción de ver algunas noticias. Vamos a ver si las puedo ver acá. Te da información sobre la empresa, te da más información financiera y puedes ver toda la información financiera de las empresas. Yo no quiero que tampoco, bueno, estamos hablando de criptomonedas y las empresas son un poquito más complejas, porque yo les puedo responder ahorita con respecto a las criptomonedas esto, pero lo que quiero mostrarles es toda la información que tenemos que ver y analizar. Y yo les pido que sean muy, muy conscientes de que entre más estudien en qué van a invertir, por qué es bueno, por qué es malo, cuáles son los riesgos reales de la operación, vas a ser un mejor trader porque vas a tener menos sustos que te van a hacer cometer errores. Voy a responder algunas preguntas y nos vamos al trading como tal. ¿Les parece? Ya nos vamos a ir aquí y mientras respondo algunas preguntas. Y las preguntas que me han hecho es, en trading de criptomoneda, cuando utilizamos las velas, las de cuántas horas es recomendable y más fiable, esa es la que respondí. ¿Cómo usaría las velas Ashi? Las Hachi bueno, Hachi o Heikinashi, eso sería una clase completa. Lamento no poder contestar ahorita mismo porque tendríamos que irnos a hacer un análisis más complejo. ¿Qué opinas de Coinbase? Bueno, Coinbase es bueno para los que están en Estados Unidos, sin dudas. Me genera confianza. ¿Algún libro, material o plataforma que me ayude a aprender análisis técnico? Yo creo que todos los que quieran aprender realmente trading tienen que leerse el libro. Ya le voy a decir cuál, lo tengo aquí a la mano, voy a decir si lo puedo... un segundito, a ver si lo tenía aquí para mostrárselo, mandarles una foto. Pero ese es de Morphy, déjame un segundito. Le puedo mandar aquí un link. Bueno, nada más lo estoy contando en inglés, creo que en español se llama, bueno, aquí está en español, listo. Análisis técnico de los mercados financieros. John Morphy. Yo creo que es una biblia para todos los que quieran aprender análisis técnico porque te va a dar paso a paso todos los puntos claves en una manera muy buena de hacerlo. Otro muy interesante es leer a Gann. Si lo pueden leer, también les recomiendo. Pero si voy a recomendar uno, creo que les puedo decir ese, el de Morphy. ¿Se podría pasar criptomonedas de Coinbase a una cold wallet? ¿Cuál cold wallet recomiendas? La que te comenté era NanoLayer. Se vuelve soporte, correcto. Gracias. Al final no puedes dejar el nombre de su canal de YouTube. El nombre de mi canal de YouTube es el mismo nombre mío, Daniel Mufti. También sirve para controlar canales de entretenimiento de la TV. No sé si él estaba hablando con nosotros o no, pero no entendí esa. De TradingView, de la TradingView. Para controlar canales del... No sé. Ok, pasemos entonces a ver cómo podemos nosotros poner en práctica lo que hemos visto hoy, ¿ok? Un segundito, vamos aquí a gráfico. Porque ya tenemos que ir cerrando, creo yo que ya viene la otra persona. Creo que se nos fue mucho en el análisis técnico, pero creo que es algo positivo porque la idea de este workshop es enseñar a hacer trading y eso es lo que estábamos tratando de hacer, que ustedes entiendan no solo también, sino que se enamoren de esta profesión porque genera buenos dividendos, porque te da la oportunidad de hacer algo por ti mismo
En estos momentos de pandemia, por ejemplo, mucha gente aprendió mucho de trading y era una manera de conseguir un ingreso adicional. Además de que saber de inversiones va a ayudarte mucho en el futuro con tus finanzas, mucho. Pero rápidamente me voy a ir a QuantFury y te voy a mostrar una de las plataformas que yo estoy utilizando y recomendando para hacer trading. Yo soy el Head of Market de esta compañía. ¿Y por qué te recomiendo que revises todas las que hay, que revises todas tus opciones, que cojas la que más te guste? Esto no es diciéndote que tienes que ir exactamente a esta, pero te muestro esta porque en la mayoría de los países, salvo Estados Unidos, Canadá y algunos europeos, la mayoría de nosotros no tiene acceso a comprar acciones americanas, a invertir en commodities, en petróleo, en diferentes, en plata, en oro, a comprar, por ejemplo, futuros, índices bursátiles, entre otros, ETFs. Entonces, esta plataforma ayuda a las personas alrededor del mundo que no tienen acceso a eso, a lograr tener acceso rápidamente a una plataforma que te permite invertir con estos activos. Además de que tiene todas las criptomonedas que están en los tops, es decir, del volumen. Yo creo que las que tenemos son más del 95% de todo el volumen en cripto, 90%, cerca de eso, en este momento. O sea que tienes toda una variedad de mercados, criptomonedas, acciones, futuros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero otro punto adicional bueno que me parece a mí es que te permite depositar con criptomonedas. Y eso lo hace muy flexible porque mucha gente no tiene tarjetas de crédito o los bancos ponen muchas dificultades para que nosotros podamos entrar a operar en diferentes mercados. Entonces eso también te da una libertad. Por eso es que las criptomonedas vienen a solucionarnos esa arbitrariedad con la que los bancos o los gobiernos nos dicen cómo tenemos nosotros que mover o hacer con nuestro dinero. Eso es lo que me gusta a mí también. Por eso he hablado tanto y hablo tanto de criptomonedas porque nos liberan, nos empoderan. Y eso es algo que me parece genial en estos tiempos donde hay ciertos movimientos de tratar de controlar al máximo lo que nosotros hacemos. Ahora, no estoy hablando de nada ilegal, estoy hablando de la parte legal. Con respecto a QuantFury, la aplicación es muy sencilla de utilizar. Otro de los puntos claves y por qué es tan importante esta plataforma es porque tiene precios spot y se conecta directamente a los exchanges. Y esto es importantísimo cuando tienes una operación abierta o cuando quieres invertir en los mercados. Te voy a poner un ejemplo. Si tú te vas aquí al Standard Plus 500 que ya cerró, y por eso sale en gris porque está cerrado el mercado. Si tú te vas aquí y ves 4.351.75 y tú te vas a cualquiera de los exchanges que lo manejan, vas a encontrar que tiene exactamente el mismo precio. Apple, por ejemplo, te vas ahora mismo al Nasdaq y vas a encontrar al 144.50, tiene que salirte en el Nasdaq exactamente igual. Pero si tú te vas a otras plataformas, a veces ellos modifican estos precios porque no están utilizando el mismo precio, sino que son market makers. Y eso hace que sea más difícil para el trader porque no está viendo los mismos precios que está viendo todo el mundo. Así que si tú quieres buscar precios que sean los reales, los exactos, vas a encontrarlos en plataformas que se conecten directamente a el exchange. O sea, aquí se va el precio que a ti te muestran exactamente que esté mostrándole a una persona en Wall Street, porque están conectados al mismo exchange. Y eso no lo hacen todos los brokers. Entonces busquen brokers que se conecten directamente a los precios spot reales. No solo lo hacen QuantFury con todos con el Nasdaq, con el New York Exchange, también lo hacen con Binance, utilizan los precios exactamente del exchange Binance entre otros que utilizan, que son exactamente viniendo de los mismos exchanges. Eso es fundamental. Y eso también te va a dar una ventaja cuando empieces a operar. Y bueno, después de eso ya simplemente que me toca ir, me están diciendo, es utilizar las indicaciones de las velas que te comenté, lo de OHLC. Si ustedes se dan cuenta aquí, QuantFury utiliza las mismas gráficas que les enseñé hoy, que son las de TradingView, y las utilizan ahora mismo en su plataforma de trading.quantfury.com. Tú puedes ir inclusive mismo ahora mismo y entrar a quantfury.com y te vas a ver una parte donde dice trading en vivo, si lo ven aquí, y si tú das clic ahí, puedes inmediatamente empezar a ver todas las gráficas en tiempo real, y son gráficas que son en TradingView. Algunas de estas gráficas hay que pagar porque son bastante únicas y ellos se las están dando ahora mismo a ustedes gratis
para que las puedan operar y también no solo operar, sino hacer trading con estas. Puedes utilizarla para tu análisis técnico en este momento en la plataforma. Y después vas a poder comprar, vender rápidamente. En otra clase quizás los ayudo a hacer algunas operaciones en los mercados. Una cosa con la gestión de riesgo, para cerrar, es que les quería comentar algo. Cuando empiecen con gestiones de riesgo básicas. No pongan todos los huevos en una canasta. Empiecen con muy poquito. Y a medida que vayan aprendiendo, van a ir aumentando la exposición. Y después les cuento una estrategia también de cómo puedes corregir la exposición cuando estás perdiendo o ganando en los mercados. Un abrazo, amigos. Gracias por participar. Espero que les haya gustado. Si les ha gustado, den algún comentario. Hasta la próxima.